Muy buenas tardes, hermanos, en Cristo Jesús, por la misericordia de nuestro Dios. Vamos a hablarle un poco de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, bajo la inspiración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu y de la fe en la verdad, a los cuales os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por la palabra, alabado sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, para que seas tú, amado Dios, que hable nuestras vidas y haga que nosotros recibamos el mensaje y pongamos en práctica la verdad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos llamados a que compartamos y llevemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Nosotros bien, los elegidos de Dios, debemos de amar y salvaguardar las palabras que dejó nuestro Señor tallada en las Escrituras, para que nosotros podamos regirnos por el bien y por el buen camino. Pero a la vez nosotros tenemos que ser hacedores del bien, porque nosotros fuimos elegidos por obra y misericordia y gracia de nuestro Dios. Aquellos los cuales fueron elegidos por Dios antes de nacer, antes de la creación del mundo, son elegidos, y aún no todos aún están sirviéndole a nuestro Señor. Le doy de testificación que aún faltan y quedan cantidades de personas que no están caminando por el camino correcto, que no están haciendo la obra de Dios, que aún no le ha pasado por su mente aún todavía servirle a Dios. Pero hay que reconocer que hay muchas cantidades de personas que Dios aún tiene propósitos grandes con aquellas personas que aún todavía están haciendo el mal, que están caminando por el camino no correcto, porque Dios aún todavía está esperando y le da tiempo a que se lleguen a Él, a que se arrepientan y a que busquen de Él para que hagan su voluntad. Hermano amado, si Dios ha elegido tu persona, tú eres el Salvador de tu pueblo. Tú eres el que levantará tu familia. Por lo tanto, Dios ha elegido personas para levantar los caídos, para llevarle la palabra a todo el mundo, para restaurar y tratar de que cada uno de los que están aún todavía en el mundo sean recuperados, sean restaurados, sean fortificados poderosamente. Pero Dios, el tiempo que te da, reconoce, acuérdate que ese tiempo se acabará.
Yo espero que aún todos los que están elegidos y que han sido llamados para salvaguardar la palabra del Evangelio y poner en práctica la palabra del Evangelio y llevársela aún a los que todavía no conocen de la palabra porque todavía están ciegos en el mundo. Hay cantidades de personas que están ciegos, obstruidos por las obras del mal. Personas que aún Dios tiene propósito y los ha elegido desde aún antes de su nacimiento. Pero si nosotros, lo que hemos reconocido, los misterios del Espíritu, no le llevamos la palabra que restaure y que levante al caído, jamás el caído se levantará. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios pone el sentir, cuando Dios te levanta, cuando Dios te elige para que tú lleves el Evangelio, no es para que tú estés sentado. No es para que te duerma, no es para que te olvide de que tienes una promesa para que cumpla con ella. Dios espera por ti y por mí. Dios está aún esperando a que tú y yo nos levantemos a llevar el Evangelio a aún aquellos que aún Satanás los tiene obstruidos, los tiene ciegos y los tiene esclavizados bajo el pecado, bajo los vicios, bajo la idolatría, bajo la falsa creencia, bajo la inocencia. Y por eso, todo aquel que ha sido llamado por Dios, hay un propósito, hay una obra, hay una misión que tú debes llevar a cabo. Tú no te puedes dormir. Tú tienes que servirle al Señor, porque el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Yo quiero que tú que me estás oyendo, hermano, te levantes, te fortalezcas, que sea valiente y que te esfuerce a levantar, a salvar aún a los que están perdidos, que aún esperan por ti y por mí. Porque Dios no va a bajar del cielo para Él mismo llamarlo y escogerlo. Dios levanta esos creyentes, esos adoradores, esos hombres y mujeres que aún tienen la fe de Abraham, que aún son del propósito, de la promesa de Dios, para levantar a los caídos. Por medio de los testimonios, Dios levantará las naciones. Pero si tú te duermes, si tú te escondes, si tú no te levantas para hacer la obra no se pierde porque tú no te levantes, pero sí tú te puedes perder por no levantarte. Pues yo te digo, levántate, haz la obra, busca de Dios, ayuda a hacer la obra, ponte en práctica la obra de Dios. No duermas, no seas perezoso. Acuérdate que la promesa de Dios se cumple y que la promesa que Dios te prometió también se cumplirá. Porque Dios es un Dios de pacto, un Dios de palabra, un Dios que nunca falla. Y a ese Dios es que debemos creerle y debemos servirle. Pero no durmiendo, no sentado, no olvidándonos de Él, no olvidándonos de sus obras, no olvidándonos de su proyecto, no olvidándonos de su promesa, sino siempre mirando hacia adelante, pensando en que Dios está esperando por ti para que te levante, porque hay muchos que están aún esperando que tú te levantes y le lleve la palabra profética a su casa, y le lleve la palabra a su trabajo, y le lleve la palabra a donde él se encuentre.
No importa el lugar donde esté, porque Dios no mira el lugar donde están. Dios lo hace donde quiera que ellos están. Al igual lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Entraba en las sinagogas, aún a racionar con los que andaban perdidos, con los que estaban ciegos, para llevarle el mensaje profético aún dentro de sus casas y sus hogares. No mires donde estén ellos. No te fijes en lo que son. Sí, levántate para ayudarle. Levántate no para condenarlo, sino para salvarlo. Porque cantidades están juzgando, condenando cosas que aún no se le permite. Solo Dios tiene la autoridad para condenar, para juzgar y para castigar y para salvar. No tú ni yo, sino Cristo Jesús. Yo quisiera, hermano, que tú te levantes en pos de nuestro Dios, que le sirvas a nuestro Dios de corazón, que hagamos la obra, que nos levantemos a orar, que nos levantemos a interceder por los caídos, por los que están tribulados, por los que están presos y atados con los lazos del cazador, y aquellos que aún están a punto de caer. Que si tú te levantas y nos levantamos a hacer la obra, muchas cadenas se romperán. Muchos serán levantados, muchos serán sanos, muchos serán bendecidos por ti y por mí. Levantémonos juntos, démonos una mano amiga, ayudemos a los demás y levantémonos a hacer la obra. No para que nadie se gloríe en ella, no para que nadie sea visto por nadie, ni para que nadie nos glorifique a nosotros, sino para que todos juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que nosotros, los que somos elegidos y llamados, como lo fue Saulo, ese Saulo de Tarso, era un perverso seguidor de los hijos de Dios. Era un perverso seguidor de la iglesia. Pero no, él era un elegido de Dios. Porque todo a su tiempo, dice el Señor. Saulo fue levantado. Ese Pablo, ese Saulo, a quien le llaman Pablo de Tarso. Ese hombre que fue restaurado, fue levantado por el mismo Señor y fue mandado a hacer la obra para que Él mismo sirva de testificación y camino a quienes lo indicaron por el mal camino. Y Él mismo se levantó a llevarle la palabra, a hacerle reconocer la verdad y a caminar justamente buscando de Dios. Pero nosotros no podemos levantarnos a jugar a los demás sin esperar el tiempo perfecto de Dios. Yo te digo, nunca te levantes para el mal, levántate para hacer el bien, porque si tú no te levantas para hacer el bien, tampoco te levantes para hacer el mal. No señales a nadie, no justifique lo malo que es nadie, mas dale un consejo profético de parte de Dios, y así se levantará. Y espera el tiempo de Dios, no cuando tú quieras, no cuando yo quiera, sino cuando Dios quiera, a su tiempo, conforme a su voluntad. ¿Y quién fue ese Pablo? Ese Saulo de Tarso, ¿quién fue? ¿Quién fue ese Pablo? Fue uno de los grandes líderes que levantó templos, unió iglesias, fortaleció las iglesias, ayudó a las iglesias. Todo para la obra de Dios. No le importaba dónde iba, aún poniendo en juego su propia vida. Porque todo lo que podemos, lo podemos en Cristo Jesús. Ese Saulo se levantó a hacer la obra, hizo la obra
y terminó la buena obra. Nosotros debemos de ser imitadores de Pablo, para que también levantemos la obra y hagamos que cantidades que aún están perdidos encuentren la salvación. Por eso yo te invito, hermano, levántate a hacer la obra. Espero que tú y yo y todos hagamos la obra, porque no conocemos aún los que son elegidos, que no han llegado a los caminos de Cristo, pero sí conocemos a los que han venido a los caminos de Cristo, pero no sabemos cuáles todavía aún faltan por llegar, y se levantarán aún más poderosos que nosotros para hacer la obra, porque Dios le da a cada uno según le place a él. No te fijes en lo del mundo. Fíjate en Cristo Jesús. Pon tus ojos en Cristo Jesús y olvídate del mundo, porque el mundo no da salvación, pero sí Cristo da la solución. En el nombre de Jesús, hasta aquí llegamos. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos, amado Dios, que se haga tu voluntad y que tú respaldes la palabra, porque nosotros llevamos el mensaje y tú respaldas el mensaje. Tú eres quien hace convencer al hombre de pecado y lo lleva a tu Padre. Y lo lleva el Padre también al Hijo. Si no somos traídos por el Padre, no llegamos al Hijo. Pero si no llegamos al Hijo, jamás llegaremos al Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Fortalece nuestras vidas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque la fuerza no viene de nosotros, sino de nuestro amado Dios. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorias al Señor. Pa'lante.